Bienvenidos amigos, yo soy Elu y hoy vamos a hacer un postre helado de café sin horno, hiper delicioso. Si hay algo a lo que no puedo resistirme es a un buen postre con saborcito a café. Déjame tu like si te gusta y suscríbete para más recetas. Comencemos. Necesitamos 200 ml de café frío, 150 ml de leche, 3 yemas, 100 gramos de azúcar, 30 gramos de fécula de maíz, una cucharadita de café instantáneo, 17 vainillas y 250 ml de crema de leche. Para la decoración 200 ml de crema de leche, 20 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y un poquitín de canela en polvo que es opcional. Comenzamos volcando en la ollita la fécula, el azúcar, las yemas y un chorrito de la leche. Integramos. Agregamos el resto de la leche y el café, removemos. Llevamos a fuego medio y sin dejar de revolver esperamos que hierva. Una vez comencemos a ver las primeras burbujas, dejamos un minuto más y apagamos el fuego. Agregamos el café instantáneo, es opcional pero le va a aportar un sabor más intenso a café, pero si lo quieren más suave pueden omitirlo. Una vez integrado lo volcamos en un recipiente, cuanto más amplio más rápido se nos va a enfriar. Le ponemos papel film en contacto para que no se forme una costrita y llevamos a la heladera hasta que enfríe. Una vez frío, en un bol más grande batimos la crema hasta que espese y tengamos picos firmes. Ahora batimos la crema de café hasta que nos vuelva a quedar cremosa y la añadimos a la crema. Integramos y reservamos en la heladera mientras armamos la base del postre. En un molde cuadrado de 20 centímetros ponemos las vainillas en la base y las vainillas del contorno las cortamos entre 5,5 a 6 centímetros aproximadamente. A las de abajo vamos a humedecerlas con un poco de leche. Y ahora le volcamos la crema de café. Llevamos a la heladera por 4 horas y luego 1 hora al freezer. Desmoldamos. Y para decorar vamos a batir en un bol la crema, el azúcar y la esencia de vainilla hasta tener picos firmes. Pasamos a una manga pastelera con pico rizado y decoramos. Pueden hacerlo más rústico y solo ponerle la crema por encima con una espátula. Para finalizar espolvoreamos con un poquito de canela.
Y ahora les voy a dar unos tips importantes. Obviamente el postre siempre lo mantenemos guardado en el freezer, pero a la hora de servir les recomiendo cortar las porciones y dejarlas en el platito antes de comer unos 10 minutos fuera del freezer para que no estén tan congeladas. Y si prefieren que el postre quede cremoso sin congelar, dejen en la heladera mínimo 6 horas y no mojen mucho las vainillas de la base para que tenga cómo sostenerse el relleno. Espero les haya gustado, déjame un like si es así y recordá que es gratis suscribirse y así sabes cada vez que suba nueva receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.